Buenos días, amable audiencia. Dios los bendiga y bienvenidos a este espacio devocional, Palabras para una vida abundante. En esta oportunidad observaremos una idea que tiene que ver con la obra de Dios en relación con la responsabilidad del hombre. Y para ello leeremos como texto de referencia en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, versículos 11 al 22. Dice así la Escritura: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Era aproximadamente el año 950 a.C., cuando se concluía la construcción del primer templo en Jerusalén. Eran días de celebración solemne. El pueblo de Dios, liderado por el rey Salomón, inauguraban gozosos su lugar de reunión sagrado. Y como es necesario e indispensable en la dedicación del lugar del culto a Dios orar, Salomón hace una muy significativa oración, la cual se describe en el capítulo 6, desde el versículo 13 hasta el versículo 42 de este mismo libro, segundo de Crónicas. En esta oración el rey le pide a Dios que estén abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración que se haga desde ese lugar, para garantizar la intervención de Dios en las múltiples situaciones o necesidades que como individuos y como pueblo tuvieran que enfrentar, evidenciándose así la fidelidad de un Dios que está comprometido con el bienestar de su pueblo.
Según el planteamiento que hace el rey Salomón en esta oración, expresa que la realización de ese proyecto de construcción hace parte del cumplimiento del propósito de Dios con David y con Israel. Por lo tanto, estaba convencido de que cada petición, cada ruego o súplica que hicieran desde allí, orientados hacia esa ubicación geográfica, con seguridad encontrarían a un Dios dispuesto a actuar a favor de ellos, cualquiera fuera la situación que se les presentara en la vida. ¿Cuáles eran entonces las contingencias en las que ellos esperaban ver la intervención de Dios cumpliendo sus promesas? Cuando hubieran conflictos sociales, según los versículos 22 y 23 del capítulo 6. Cuando sufrieran derrotas, según los versículos 24 y 25. Cuando enfrentaran sequías con sus implicaciones, según los versículos 26 y 27. O cuando hubiera hambre, pestes, plagas, asedio de enemigos, enfermedad física o emocional, según los versículos 28 al 30. En estas y en otras situaciones esperaban la intervención de su Dios fiel, respondiendo al pacto establecido con ellos. En el capítulo 7, a partir del versículo 12, vemos cómo Dios responde a la oración del rey Salomón, diciéndole que él había oído su oración y que sin duda estaba firme para cumplir lo que le había prometido. Y les deja ver las condiciones que se tenían que cumplir para que las cosas se pudieran dar como idealmente tenían que darse. Por lo tanto, el compromiso era mutuo, tanto de él como Dios, como el de ellos como pueblo. Les dice claramente en qué consistía el compromiso de él y a qué debían comprometerse ellos también. Porque el cumplimiento del propósito de Dios con el hombre debe darse dentro del marco de fidelidad de ambas partes. En el versículo 14, Dios les dice detalladamente en qué tenían que comprometerse ellos, para que pudieran experimentar la fidelidad de Dios obrando a partir de su compromiso. Analicemos aquellos aspectos en los que tenían que comprometerse el pueblo. A ellos les correspondía en primer lugar humillarse. Dice Dios, si se humillare mi pueblo. Es una actitud que consiste en asumir cierta postura en la que exprese sumisión o acatamiento a la autoridad. Humillarse es una decisión voluntaria del hombre y a la vez necesaria para que Dios pueda llevarlo hasta donde Él lo quiere llevar. Así lo plantea el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, refiriéndose a la humillación y exaltación de Cristo. Leemos así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 5 al 9. También Pedro en su primera carta hace mención de esta idea. Dice así: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, versículo 6. Según este planteamiento, la humillación precede a la exaltación,
dentro del compromiso entre Dios y el hombre. La parte que le corresponde al hombre es humillarse, y a Dios le corresponde exaltarlo. Por eso dice Filipenses 2, como el hombre Cristo se humilló, entonces Dios también lo exaltó. De manera que es tarea del hombre humillarse, y es tarea de Dios exaltarlo. Al hombre no le corresponde exaltarse a sí mismo, pues esa facultad no está dentro de sus competencias, pues el poder para exaltar solo lo tiene Dios. Cuando el hombre trata de exaltarse a sí mismo, solo consigue algo que se llama vanagloria. Pues como lo dijo el Señor Jesús a sus discípulos, hay sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo segundo que ellos debían hacer como parte de su compromiso era identificarse como el pueblo de Dios, es decir, una comunidad de seres humanos que habían asumido con responsabilidad y seriedad los mandamientos de Dios para ponerlos por obra, aceptando así el señorío y la autoridad de Dios sobre ellos. De manera que quienes se van identificando como pueblo de Dios son aquellos que cada vez le van restando importancia a su propia voluntad e intereses personales para dar lugar a la voluntad de Dios, que en su desarrollo implica el bienestar de toda una comunidad. Además, apartarse de condiciones de inmoralidad, de injusticia, de impiedad, es lo que da lugar a que las personas se vayan convirtiendo en pueblo de Dios, a los cuales Dios asume y con los cuales Él se ve comprometido. Así lo deja ver el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, donde dice así: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda a los Corintios 6, 16 al 18. Aunque Dios es bueno, es misericordioso, y gracias a sus virtudes inmutables, todas sus criaturas disfrutamos de los beneficios de su gracia. Sin embargo, las personas que lo desprecian, no tomándolo en serio, y viven sin asumir ningún tipo de compromiso con Él, tampoco Él se siente comprometido con ellos. Y no porque Él sea indiferente o infiel, sino porque ellos decidieron darle la espalda. Con personas con esa actitud descomprometida e indiferentes frente a Dios, tampoco Él tiene obligación con ellos. Así le dio a entender a Elí respecto de la actitud impía de los hijos. Dice así la Escritura: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice así: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Cómo puede Dios honrar a alguien que no lo respeta? Por eso todo ser humano que quiera mantenerse en el lugar de dignidad para el cual Dios lo creó, debe esforzarse por honrar a su Creador, haciendo lo que Él le ha mandado. Pero cuando el hombre decide ignorar la palabra de Dios o a Dios, el hombre mismo envilece su propia vida. También en el Salmo 50, versículo 14 al 15,
escuchamos a Dios hablando con la persona que está comprometida con Él. Le dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, es decir, cumple lo prometido o lo acordado. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Podemos notar aquí la responsabilidad compartida. Dice Dios dentro de ese compromiso: yo te libraré y tú me honrarás. Pero en los versículos 16 y 17 escuchamos a Dios dirigiéndose también al descomprometido e indiferente. Le dice así: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Salmo 50, 16, 17. Dice Dios que el ser humano que no tiene ni el mínimo interés en obedecerle, ni siquiera tiene derecho de pronunciar su palabra. Porque lo que Dios espera de las personas que hablan o hablamos de su palabra es que se haga desde la práctica, es decir, obedece a Dios y luego enseña a otros con el ejemplo de obediencia. Pero si se va a dedicar a transmitir una información sin comprometer la vida con lo que dice, entonces mejor es quedarse callado. A esa situación se refería Jesús cuando en el Evangelio de Mateo dice de los escribas y de los fariseos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23, 2 al 4. A esa actitud descomprometida frente a la práctica de la palabra de Dios, Jesús la identificó como hipocresía. Que Dios nos ayude a no caer en esa desagradable condición. Lo tercero que tenían que hacer como parte de su compromiso con Dios era orar y buscar su rostro. Les dijo Dios: si oraren y buscaren mi rostro. Orar y buscar a Dios, además de ser una necesidad humana, es también un deber de todo aquel que decide relacionarse con Dios. A través de la Biblia encontramos los testimonios de hombres y mujeres que se han tomado muy en serio la tarea de buscar a Dios, y como resultado de esa búsqueda responsable, se han encontrado con un Dios atento y muy dispuesto para relacionarse con ellos, permitiéndoles acceder a sus secretos, revelándoles cosas que están reservadas solo para aquellos que asumen con responsabilidad el ejercicio de buscarlo. Esto de acuerdo con la idea que se menciona en la primera carta a los Corintios, donde dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera a los Corintios 2, 9. Como también lo dice el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, que Dios es galardonador. ¿Galardonador de quiénes? De los que lo buscan. Como cuarto elemento, el compromiso del pueblo con Dios es: y se convirtieren de sus malos caminos, lo cual tiene que ver con la decisión de abandonar todo mal hábito, todo vicio, toda vana costumbre, todo mal proceder, entendiendo que aquí la expresión caminos
se refiere a maneras de vivir. Que si en el ejercicio de acercarse a Dios el hombre descubre que éstas no hacen parte del compromiso o del propósito de Dios con su vida, debe determinar renunciar a ellas. En el pacto o acuerdo que Dios hace con Salomón y con el pueblo, según el pasaje citado, Dios les dice: estoy dispuesto a escucharlos, a perdonarlos, a sanarlos, a protegerlos, a librarlos, en fin, para todo lo que requiera de mi intervención dentro de lo pactado, pueden contar conmigo. Sin embargo, también les advierte: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 al 21. Es importante entender que las garantías para que el compromiso se mantuviera vigente dependían de la fidelidad de ellos y no de Dios, porque Dios no cambia, Él permanece fiel aunque los hombres se comporten infieles. Tampoco garantizaba la permanencia del acuerdo, lo solemne de la ceremonia, ni la belleza del lugar, pues a los ojos de Dios, lo que realmente embellece un lugar y genera ambientes agradables para los encuentros válidos es la vida íntegra de las personas, la limpieza moral de quienes ocupan los espacios. Como conclusión, se puede decir que Dios se relaciona con los seres humanos en un ambiente de compromiso y de responsabilidad, y que si nos disponemos a obedecerle, podemos experimentar los poderosos efectos de su fidelidad. Al concluir esta reflexión, es pertinente preguntarnos: ¿qué tan comprometido estoy con Dios? ¿Cuántas o cuáles áreas de mi vida están bajo la influencia de su palabra? ¿La manera como vivo evidencia mi compromiso con Él? Entendamos que las condiciones para el compromiso las pone Dios, y debemos aceptarlas, conocerlas y asumirlas, porque no son órdenes que se imponen caprichosamente, sino normas de vida, para que en el ejercicio de éstas aprendamos la obediencia. La invitación entonces, para todas las personas interesadas en acercarse a Dios, es que dispongamos la voluntad para poner en práctica lo que por la palabra se nos viene enseñando, lo cual identificamos y entendemos como nuestra responsabilidad. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de relacionarnos contigo. Gracias, Dios nuestro, por tu interés insistente de acercarnos a ti y acercarte a nosotros. Gracias, Señor, por todas las posibilidades que has puesto delante nuestro y el potencial entregado para que demos la medida en lo que te has propuesto con tu pueblo. Ayúdanos, Padre bueno y fiel, por tu Espíritu, por tu poder, a descubrir y a entender lo que nos corresponde hacer en este compromiso que tú has querido hacer con nosotros. Toda nuestra gratitud y nuestras peticiones las dirigimos a ti, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.